Pues 12:36, volvemos a la acción, volvemos a esta segunda parte del programa y damos la bienvenida a Enrique Valdecantos. Buenos días, Enrique. Muy buenos días, Sergio, y buenos días a toda la audiencia. Pues recordemos que Enrique es profesor en el máster experto en bolsa y mercados de la Universidad de Alicante. Aparte tiene su propia academia, Precio y Volumen, y es autor pues, de uno de los mejores libros, posiblemente en lengua española, sobre inversiones, que es el método Wyckoff. Bueno, no sé si el mejor, pero bueno. Bueno, Uno de ellos. Bueno. Yo entiendo que seas modesto, pero dentro de los que ya llevamos un tiempo en este mundillo, sabemos que es de obligado cumplimiento para empezar a entender un poquito mejor los mercados y gracias a ello pues posibilitas que sea un poquito más sencillo por ver por dónde tirar a la hora de invertir. Bueno. Un poco exagerado. Pareces más tú andaluz que yo, pero bueno. No, bueno, lo agradezco. Bueno, hablando con Enrique, hoy vamos a empezar un poquito hablando de qué ha pasado, ¿no?, en los mercados, en el sentido, ¿por qué hemos tenido esa gran caída que ya parecía que nos íbamos a ese agujero negro del que nunca íbamos a salir? Claro, algunos mercados han caído, algunos valores, como los índices, un DAX, un IBEX, los índices americanos un poquito menos, y ha habido otros valores que han compensado en el sentido de que han ganado dinero, es decir, como puede ser el oro y el crudo. Entonces, dentro de esta situación que hemos hablado Enrique y yo, vamos a explicar un poquito qué ha podido suceder y luego ahí vamos a añadirlo a otra vía, que es hablar de lo que es el FOMO, para que el inversor, sobre todo el particular, que es el que nos escucha, pues entienda toda esta situación. Así que cuando quieras te cedo la palabra. De acuerdo. Sí, no, pensaba que ibas a hacer algún comentario más. Bueno, sí, hablamos de darle este enfoque porque, hace unas semanas, sobre todo con los primeros datos de repunte de la inflación importantes, la invasión de Rusia en Ucrania, los mercados sufrieron una caída importante y bueno, efectivamente anticipaban un futuro un tanto incierto de la economía. Pero cuando todo el mundo se estaba apresurando ya a vender en pánico, hemos vivido de pronto rebotes del mercado americano, de muchos valores e incluso hasta un 20 y pico % de revalorización en algunos casos. Me lleva a la mente, por ejemplo, empresas chinas como Alibaba, que también están siendo muy castigadas, que han caído una barbaridad, muchísimo, pero que en pocas jornadas han recuperado un 25, un 30%. Entonces, claro, todo esto lleva a que el inversor igual menos experimentado se deja llevar demasiado por las emociones. Suele llegar tarde al carro de los movimientos. Y cuando el mercado está demasiado eufórico es cuando tiende a comprar, y cuando el mercado está demasiado en pánico es cuando tiende a vender. Cuando lo que tendría que hacer es precisamente lo contrario. No digo que sea sencillo, porque saber exactamente el timing de giro de los mercados, de cuándo pasa un mercado de fase alcista a fase bajista y viceversa, no es sencillo. Pero sí que hay una componente psicológica muy importante, clave, que condiciona nuestras decisiones de inversión. Y suelen ir a la contra de lo que se debería hacer. Y eso es muy interesante. Y aunque es difícil de esquivar esos sesgos psicológicos que tenemos, sí que creo que es interesante por lo menos reconocerlos, saber que existen y, bueno, intentar protegernos en la medida de lo posible. Fíjate que aquí ya lo hemos hablado, yo creo que al principio cuando empezamos, si la gente con este inicio de año y un poco de finales del año pasado no hubiera tocado sus inversiones, ya sea en acciones o en fondos, no las hubiera tocado, no hubiera hecho absolutamente nada, a día de hoy no habrían recuperado en alguno de los casos esos máximos que, por ejemplo, hizo el DAX. No lo han recuperado. Pero ese miedo no lo hubieran tenido si hubieran tenido lo que muchas veces hablamos, que es esa educación financiera, de entender que cuando tú vas a invertir, la gente se queda con el componente o rentabilidad o dinero, me da igual en qué lo traduzcamos, pero se olvidan de que no, tú tienes que saber por qué inviertes, que eso es importante, aunque
y me voy a poner en el lado que no me gusta. No, es que tengo el pálpito de que esto puede subir o puede bajar. Vale, perfecto. No hay un argumento detrás, digamos, sólido, tienes el pálpito. Pero no piensas en el horizonte temporal de cuándo se va a dar eso. Tienes la idea, entonces, cuando tú no tienes esa idea de horizonte temporal, vamos a decir, aunque quede un poco mal, que es cuando la estás cagando, porque te sales muy pronto. Yo creo que aquí, y esto ahora si quieres también luego lo puedes debatir, porque van a ser como dos preguntas, es que el escenario al que sí que yo creo que nos vamos a ir, con independencia de que mañana se solucionara lo de Ucrania, es a un panorama complicado. Es decir, la inflación, esto ha hecho que si a lo mejor para verano estuviera más o menos ya sin que siga subiendo, sino en una lateralidad, acostumbrándonos a los nuevos precios, que hay una subida de salarios ya progresiva, etcétera, y que de ahí ya empecemos a ver, pues eso, una inflación a la cual ya no estamos acostumbrados y las progresivas subidas de tipos, a lo que estamos yendo es que esas subidas van a ser aún más agresivas, con lo cual yo no sé si será 2022 o ya 2023, pero que la renta fija va a empezar a explotar en el sentido de que va a empezar a subir y yo no sé si al final habrá crisis entre la famosa curva de tipos, ¿no? Que ya hablan algunos de que se empieza a aplanar porque los tipos, bueno, empiezan a vender todo lo que es renta fija a corto porque están esperando ya que los bonos empiecen a subir, con lo cual ahí es donde viene ese momento que puedes que se entre o no en crisis. Yo sin llevarlo tanto ahí, pero eso va a estar ahí en algún momento y ahí es cuando, si quieres, te puedes empezar a deshacer posiciones. Bueno, hay muchos estudios en la línea de lo que tú comentabas que lo que ponen de manifiesto es que cuantas más decisiones queremos tomar de manera activa, peores resultados tenemos. Carteras de inversión de buy and hold, donde no tocas nada, suelen tener mejores rendimientos que cuando de manera activa los inversores estamos intentando anticipar qué es lo que va a suceder. Eso pone de manifiesto que jugar a ser, bueno, jugar desde un punto de vista, ¿no? Decirlo de manera coloquial, ¿no? Pero jugar a intentar ser grandes estrategas del mercado no suele, en términos generales, no suele ser buena recomendación. Y claro, es difícil a veces abstraerse de todas estas, de todos estos inputs de información, de todo esto que tú estás comentando y no tomar decisiones y no actuar. Lo digo porque, claro, por aquí estamos diciendo, no, es bueno no hacer demasiado timing, no estar todo el rato tomando decisiones de inversión, pero por otra parte, ¿cómo nos abstraemos de esta realidad que tú estabas apuntando ahora mismo? La situación tan delicada de la economía. Los tipos de inflación, la inflación, la elevada inflación van a hacer subir los tipos de interés sí o sí. Ya en Estados Unidos han subido un 0,25 y la previsión es que se siga haciendo. Es la manera de contener la inflación. Y si la inflación se desboca, podemos entrar en una espiral de precio-salario y con expectativas todavía más allá de aumento de inflación y luego es muy complicado resolver la situación. Eso, tarde o temprano, tiene que afectar a la renta variable y a la renta fija, evidentemente, a los bonos. Con los bonos, con la inversión de la curva que tú decías, al final existe miedo, existe riesgo, por lo tanto, se demanda más la renta a corto plazo porque se tiene mucha incertidumbre sobre el futuro y luego la renta variable, que son compañías, la inflación afecta a los costes, aumento de costes, estrechez de márgenes y reducción de beneficios. Y si hay reducción de beneficios, pues hay presión en los salarios a la baja por parte de los empresarios, pero los trabajadores quieren negociar los precios al alza para no perder poder adquisitivo con respecto al aumento de los precios de los bienes y consumo y empiezan los conflictos sociales y los problemas. Y en eso es la que estamos. Bueno, complicado. Sí, a ver si estamos de acuerdo en esto. Yo creo, y volviendo un poco a lo que decía, cuando tú tienes esa educación financiera y tienes claro por qué inviertes y el horizonte temporal, el otro elemento que yo decía que era el dinero, es siempre, claro, siempre se dice, es dinero que no necesites para vivir. Y ahí es donde yo voy a tirar un poco hacia mí, ¿no? Que es por la parte de planificador financiero, en el sentido de que, claro, es que la gente cuando dice es dinero que no necesito para vivir, claro, cogen el dinero ahorrado, prácticamente todo, y lo llevan a las inversiones. Y de repente, vamos a poner un caso que sea lo menos duro, ¿no? Que es que te quedas sin trabajo, que es duro, pero bueno, podría haber otros peores. Te quedas sin trabajo, a lo mejor tienes algo de emergencia
que te da para 1 o 2 meses, estás esperando que te dé el paro, ¿vale? Te dan el paro, pero claro, el paro siempre va a estar posiblemente por debajo de tu salario. Con lo cual dices, tengo que deshacer posiciones. Entonces, por un lado, ya tenemos el problema de que la gente no sabe hacerse una planificación financiera y entender que cuando se planifica ese dinero del ahorro, hay una parte que sí que tiene que ir a las inversiones. Pero una parte, para si te ocurre cualquier cosa, saber que no vas a disponer del dinero de las emociones. Perdón, del dinero de las inversiones. Y por otro, cuando tú no tienes ni la planificación ni el conocimiento, es cuando se junta, que es lo que hemos hablado muchas veces, esas emociones, que es la avaricia, que es el miedo, el FOMO en definitiva, las ganas de subirse a la moda, porque de repente ahora sube, pues venga, me subo. Y es cuando vienen las burbujas, las crisis, tema del tulipán, que si quieres también lo puedes explicar un poquito, la crisis del 2008, etcétera. Bueno, tú lo que has planteado es muy importante, que es ese colchón de seguridad que, aunque parezca que no, también forman parte de nuestra estrategia inversora. Es decir, tener un colchón de cash, de dinero en efectivo, sin tocar, sin invertir también, aunque parezca que no, forman parte de la estrategia inversora a largo plazo. ¿Por qué? Porque los mercados a largo plazo tienen volatilidad. La volatilidad al final es lo que fluctúan las rentabilidades del mercado, de un índice con respecto a su rentabilidad media. Lo nervioso, por decirlo de una manera sencilla, lo nervioso que son los mercados. Pero volatilidad no siempre tiene que ser riesgo, aunque las finanzas académicas sí que lo equiparan con el concepto de riesgo, aunque, y tú apuntabas en esa dirección, para muchas personas sí puede ser sinónimo de riesgo. ¿Por qué? Porque llegamos a una época de crisis donde los mercados, por su volatilidad, caen un 20 o un 30%. Y desde un punto de vista del largo plazo, cabría esperar que el mercado se recupere. Por lo tanto, la volatilidad es simplemente una oscilación del 20-30%. Pero no hay que olvidar que esa oscilación viene aparejada a un deterioro económico, a un deterioro de la economía. Y ese deterioro de la economía puede llevar a reducción de márgenes, beneficios y paro, aumento del paro. Claro, si tú eres un inversor que está invirtiendo a largo plazo y viene la volatilidad, viene la crisis y tú te quedas en paro, te puedes ver obligado a recuperar parte de tu inversión justo en el peor momento. Es decir, cuando tu cartera ha caído un 20, un 30%. Aunque a largo plazo es cierto que la volatilidad se va a amortiguar y el precio volverá a recuperarse, pero para ti igual, para tu caso en concreto, no es un alivio, porque tú necesitas el dinero ya. Y lo tienes que rescatar al precio que esté cotizando en este momento. Sí, entonces, bueno, claro, necesitas un colchón de seguridad, como tú decías, en dinero, para si llega a esa situación dramática, por lo menos, poder tirar de ese efectivo y no tener que tocar tus inversiones. Y eso está ahí, ¿no? Y eso es planificación financiera. Si te parece, que yo he tocado antes el tema de la estafa, que lo leí ayer. Yo sé que tú hace un tiempo estuviste por redes hablando de una empresa que se dedica a estas cuestiones, un multinivel, y creo que tú has tenido cierta experiencia, no porque tú hayas invertido, pero sí que has conocido gente a tu alrededor que ha estado ahí. Pues si te parece, aunque nos hemos desviado con esto un poquito del otro tema, pero creo que es muy importante para la gente que entienda, pues de los riesgos, que cuentes un poquito la experiencia de cómo enganchan muchas veces al inversor particular. Bueno, y además está ligado con todo lo que estamos hablando, porque al final es esa ambición de las personas por querer ganar dinero rápido, por las que al final terminan entrando en estos sitios, ¿no? Bueno, la noticia ha sido con una academia que se llama IM Academy. Me imagino que, simplemente les ha llegado la denuncia. No creo que todavía haya habido un juicio, por lo tanto, igual... El problema es que no eran ya ellos, eran otros. Es decir, esa continuaba por su lado, pero crearon otra con los mismos miembros, etcétera, pero no era esa misma. Utilizaron igual la misma coherencia, ¿no? Como de alguna exacto, manera. todo lo mismo, lo que pasa es que lo que hicieron fue cambiarle el nombre y crear otra desde cero. Bueno, pero yo creo que el esquema de funcionamiento es similar. Sí. Ya digo, me imagino que todavía no ha sido enjuiciado, simplemente se le ha denunciado, por lo tanto, no seremos nosotros quien diga que han cometido un delito, ni muchísimo menos. Pero sí que yo en su momento noté que el incentivo que movía este tipo de sistemas de multinivel no es tanto la educación financiera, sino en intentar hacer crecer la pirámide de comerciales de captación para captación de alumnos clientes. Entonces se perdía el foco en el mensaje de educación financiera
y se ponía el acento en el intentar ampliar mucho la base de comerciales y, por supuesto, evidentemente, los clientes finales bueno, porque ahí hay un sistema piramidal de gestión de comisiones y el incentivo se pone en eso. Entonces, se capta muchas veces a menores de edad, gente sin ningún tipo de cultura, que está en una situación un poquito, cultura financiera me refiero, Sí, sí. gente muy necesitada, etcétera. Y yo tengo el caso particular de la exnovia de un amigo, muy amigo mío, que entró en este sistema y empezó a ser parte de los comerciales, ¿no? Del sistema de afiliación. Y yo le quise advertir, le digo, oye, no, simplemente los incentivos que hay aquí envueltos en este sistema de captación de clientes es un poco perverso, porque al final no se pone, y además se está poniendo el acento en un tipo de inversión muy agresiva, muy especulativa, que no es para todo el mundo. De hecho, todos los estudios dicen que muy poca gente consigue tener rentabilidad. El último, creo que lo comentamos en algún programa Sí. de Brasil, donde solo el 3% había acabado en positivo y también con unas rentabilidades muy, muy pequeñas. Por tanto, yo le intenté advertir, le sentó mal, claro, porque cuando te intentan quitar la ilusión sobre algo, pues no suele sentar bien, ¿no? Y al final, pues efectivamente, todo ha derivado en una denuncia de un montón, creo que más de 600 afectados, o de 400 o 500, y claro, y con detenciones y con problemas. Hay que intentar huir, es que lo estás diciendo tú, lo dices en todos los programas. Hay que intentar tener los pies en el suelo. El dinero gratis no existe y el dinero fácil tampoco. No. Se pueden hacer las cosas con sentido común, con los pies en el suelo, con visión a largo plazo. Se puede tener, evidentemente, un monto de dinero el que se lo pueda permitir para especulación, para ese dinero de opcionalidad, a ver si con nuestro talento pues, se puede hacer crecer, pero ya digo, no hay que buscar el pelotazo, ¿eh? Y no aprendemos, ¿no? No, el otro día leía en un periódico que no sé hasta qué punto es verdad o no es verdad. Entiendo que a lo mejor sí era verdad, pero también lo empeoraban. O sea, no sé dónde estaba el dramatismo, real o no. La cuestión es que hablaba de una familia, no sé, hará 10 años por ahí, que de repente a ellos les empezó a ocurrir algo, una enfermedad o algo así, e invirtieron un poquito de dinero, unos 10.000 por ahí, en su momento en Bitcoin. Claro, ¿qué ocurrió después? ¡Pum! Llegaron a ser, vamos a poner, millonarios, porque eso con la revalorización, en el periódico venía que 1, 2, 3 millones llegaron a ganar de revalorización. ¿Qué ocurre? Que empezó a llegar, por ejemplo, los de Arvistar, que sabemos que también están ahí en líos con la policía y alguna otra empresa más, y claro, ¿qué ha ocurrido? Que todo eso se ha ido. Ahí no estábamos hablando de que seguramente fueran multiniveles, pero sí que está relacionado con lo que tú acabas de decir también y que yo repito, que es que dinero fácil se va fácil. No hay problema. Hay un documental de Bill Ackman, que creo que está en Netflix, que es el inversor este que dicen, el Warren Buffett nuevo el joven, ¿no? Y que habla sobre la compañía esta de los batidos de proteínas, etcétera, que se puso cortos contra esta compañía y es un documental que habla de ellos. Y tú ves el documental y es que es otro multinivel. Solo que, claro, este lo patrocina Cristiano Ronaldo, patrocina equipos de fútbol, un poco como ocurría con los sellos. Entonces, claro, lo venden como muy bien. Y yo, sinceramente, y esto seguramente es tirarme a mucha gente encima, no conozco ningún multinivel que sea decente. Muy pocos. O sea, es decir, a no ser que tenga unas comisiones muy, muy bajitas y que tú veas que el producto es bueno, yo todo lo que voy viendo al final de multiniveles, y esto ya es una opinión mía personal, pues digo que hay Claro. quien me tiro piedras contra mí mismo soy yo, no los veo nada decentes. Yo hace un tiempo hice un vídeo sobre esto en el que es cierto que intentaba diferenciar lo que es una estructura multinivel de ventas, Sí. que en su concepción sí que tiene estructura de pirámide, pero es diferente a una estafa piramidal de tipo Madoff, ¿no? Es cierto que hay diferencias, ¿no? En el primer caso, en multinivel de ventas, toda comisión, la comisión hay un reparto, una estructura de comisión piramidal que va desde el último comercial y va ascendiendo una parte hacia los jefes de comerciales, pero es cierto que en esa estructura de comisiones siempre va asociada a la venta de un producto o de servicio. En la estructura de estafa piramidal tipo Madoff es que simplemente no se obtiene dinero. O sea, las rentabilidades que se le prometieron a los primeros partícipes provienen de las aportaciones de los nuevos. Nosotros. En la estructura de marketing multinivel, en mi opinión, es que en sí la estructura
es legal, es simplemente una estructura de comisiones, Sí, de gestión de comisiones. Pero claro, ¿cuál es el problema? ¿Qué producto se está vendiendo? eso. ¿Qué servicio? A mí si me plantea Apple un multinivel de venta de iPhone, pues yo igual hasta entro, ¿no? A Sí, ser parte de comercial porque son buenos productos y simplemente pues dejaría la publicidad comercial y tirarían por esa manera de venta. Como tú decías, muchos multiniveles están asociados a productos y servicios de dudosa reputación puntuación. y sobre todo es que se pone el incentivo no tanto en la bondad del producto, sino en el intentar hacer crecer la cadena de comerciales. Entonces eso es Eh, peligroso. Pues Enrique, muchas gracias como siempre por tu aportación. Como siempre estás invitado. Un placer, como siempre, buen fin de semana a todos los oyentes y espectadores y bueno, y que vaya todo muy bien. Pues nos despedimos ya hasta el lunes, que paséis todos buen fin de semana y un saludo.